Bien, chicos, en el día de hoy vamos a hablar acerca de proyectos. Vamos a resolver ejercicios acerca de proyectos. Y para eso vamos a apoyarnos bastante en lo que las métricas que habíamos visto en la clase pasada, que era el BAN, el TIR, o bueno, si bien la primera clase de todas fue más teórica, ahora, y después, bueno, hicimos ejercicios. Ahora vamos a continuar en línea con estos ejercicios, ¿sí? Vamos a resolver juntos varios ejercicios. Por ejemplo, este, aquí las preguntas que les he sacado principalmente es del banco de preguntas del CFA, y usualmente la teoría es la misma. Los ejercicios se podrían decir que inclusive tienen un poquito más de intensidad de los que te preguntan en cualquier examen de un curso de extensión. Es más, cuando yo me preparé para ingresar al curso de extensión del Banco Central de Reserva, al programa de finanzas, yo me preparé con estos ejercicios, así que creo que nos funciona bastante bien esto para lograr el objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nos hablan acerca del WACC, ¿no? Este, y nos preguntan cuál de los statements siguientes es el menos apropiado. Es decir, ¿cuál de todas esas alternativas es la falsa, por decir así? El costo del equity o de preferred equities, ustedes saben que el WACC, que es el costo promedio de capital ponderado, quiere decir cuál es el costo que tiene la empresa, ¿no? Ponderado, es decir, sea porque ustedes saben que la empresa puede emitir deuda para financiarse, porque necesita dinero para poder comprar maquinarias, para poder comprar insumos, los costos de transporte, para pagar salarios, entre otras cosas, y lo puede hacer de dos maneras. Uno es emitiendo deuda y otro es emitiendo participación, emitiendo acciones, ¿sí? Pero emitir deuda no es gratis, ¿no? En realidad hay un costo de la deuda. Y ese costo de la deuda es la tasa de interés, ¿no? Esa tasa de interés que va a pagar, ese es el costo de la deuda, ¿sí? Entonces, si es que yo quiero saber cuál es el costo promedio ponderado que tiene la empresa, es decir, haya emitido capital, haya emitido deuda, tenemos que tener dos conceptos claros, el costo de la deuda y el costo del capital, ¿sí? El costo del equity. Entonces, acá nos hablan acerca del cost of equity, ¿no? El costo del preferred equity o cost of equity. Es el preferred dividend dividido por el precio de las acciones preferentes. Esto es correcto, ¿sí? Ese es parte del costo del equity. La segunda alternativa nos dice métodos diferentes de estimar el costo del common equity. Bueno, esto aquí ya estamos hablando específicamente del tipo de costos de equity porque puedes emitir participación común y puedes emitir participación preferente. Sí, hay dos tipos de participación. En realidad, más adelante, cuando ya profundicemos de repente en renta variable, vamos a ver que hay muchos más tipos de emisión de participación. Sí, ustedes de repente en el mercado de valores habrán visto algunos algunas acciones que son categoría tipo A, otras que son tipo B, o que son categoría común, o que son categoría inversión. Bueno, pues a esto hace referencia, ¿sí? Pero existen varios métodos de poder estimar este cost of equity, ¿sí? Entonces, y si es que de repente bajo un método, por ejemplo, una manera de estimar el cost of equity de una empresa es con el famoso KPM, ¿no? Con KPM y el riesgo sistémico que tiene, una compañía dentro de un sector, podemos nosotros estimar cuál es ese costo de emitir participación de una empresa. Pero bueno, eso lo dejaremos para subsiguientes sesiones. Entonces, si es que yo utilizo otro modelo para estimar este cost of equity, pues en realidad puede ser KPM o un Fama French o un Pastor-Stamboth Model, entre otras cosas, puedo llegar a diferentes resultados. Esto es una premisa verdadera. La alternativa C nos dice que el costo de la deuda, que es la tasa de interés, es igual a 1 menos la tasa marginal de impuestos, la tasa impositiva, multiplicado por la tasa cupón del outstanding de la deuda. Esto es falso. En realidad es 1 menos la tasa de impuestos multiplicado por la yield to maturity, no la tasa de interés que voy a pagar, ¿no? Esa tasa de interés justamente no es lo mismo que la tasa cupón. Usualmente el alumno de pregrado suele confundir esto. ¿Por qué? Porque en una emisión primaria, cuando apenas se emite un bono, la tasa cupón es igual a la yield to maturity, solamente en la emisión, o bueno, si es que se emite a la par, por supuesto que como la gran mayoría de bonos se emiten. Y después, justamente producto de negociaciones del mercado, el precio va variando y como varía el precio, también varía la tasa de interés.
esa tasa de interés ya no va a ser igual a la, a la tasa cupón, ¿no? Entonces, aquí esto está mal. En lugar de coupon rate, debería decir yield to maturity, ¿ok? La tasa de interés. Entonces, la respuesta correcta a este ejercicio es la alternativa C. Ajá. Vamos al ejercicio 2. A ver, esto aquí vamos a ver si nosotros aceptamos o rechazamos un proyecto en función del BAM, ¿sí? Y después, bueno, vamos a ver, vamos a calcular también el tiempo. ¿Qué nos dicen acá? Una firma o una empresa está considerando invertir $5,000 en un proyecto que te va a generar un flujo de caja anual de $1,000 por los siguientes 8 años. ¿Ok? Y la firma tiene la siguiente data financiera. Nos dice que el debt to equity ratio es de 50%, el costo de capital del equity es de 15%, el costo de emitir nueva deuda es del 9% y la tasa de impuestos es del 33%. Con esto nos piden determinar cuál es el BAN de la empresa o el Net Present Value, por las siglas en inglés, y si debería aceptar o no debería aceptar, ¿no? Y acá en las alternativas me salen, hay 3 alternativas, nos dan el BAN y nos dicen debería aceptar o debería rechazar el proyecto. Ustedes saben que hemos visto en la clase pasada que cuando el BAN es positivo, se debería de aceptar el proyecto. Y si es que el BAN es negativo, se debería de rechazar el proyecto, ¿sí? O la otra regla de decisión es con la famosa TIR, la tasa interna de retorno, ¿no? Si la TIR es mayor que el COC o el costo de oportunidad del proyecto, debería invertirse en el proyecto. Si es que la TIR es menor que el COC o menor que el costo de oportunidad del proyecto, se debería de rechazar el proyecto, ¿ok? Entonces, con esto vamos a generar estos flujos de caja para los siguientes 8 años y calcular el BAM. ¿Ok? ¿Quieren que les dé, chicos, un minuto para que ustedes lo intenten o lo hacemos de frente en el Excel? De acuerdo, Marco, lo hacemos en el Excel. A ver, confírmenme si todos logran ver el Excel, chicos. Perfecto, Fabricio, gracias. Bien, nos dice lo siguiente. Una firma está considerando invertir $5,000 en un proyecto, ¿ok? El cual nos va a generar un flujo de caja de $1,000 para los siguientes 8 años. Entonces, lo primero que vamos a calcular va a ser el WACC del proyecto. ¿Cuál es el WACC del proyecto? El WACC del proyecto, ustedes saben cómo se calcula el WACC, es el peso que tiene el equity dentro de una empresa. A ver, vamos a hacer esto rápidamente, si es que de repente no lo tienen claro. Esto lo vamos a ver a mayor detalle la próxima clase, cuando hablemos de los estados financieros, ¿sí? Pero usualmente recae sobre esto, ¿sí? Este es un balance general. Aquí tienes los activos, aquí tienes los pasivos y aquí tienes el patrimonio, ¿sí? Y por el principio de partida doble, esto debería ser, la suma de los activos debería ser igual a la suma de pasivos, ¿no? Es decir, aquí está toda la maquinaria que has comprado, el terreno, etcétera, y aquí va a estar todo como has conseguido ese dinero, que puede ser patrimonio, es decir, participación de la propia empresa, o puede ser emisión de bonos, ¿no? De instrumentos de deuda. Toda la parte de la deuda se encuentra acá. Entonces, si yo quiero saber cuál es el costo de capital promedio ponderado, o WACC, debería saber el costo de emitir deuda, el famoso K sub D, y el costo de emitir equity, que es K cost of equity, ¿sí? Entonces, ¿pero qué sucede si es que el patrimonio es 80% y el pasivo es 20%?
Bueno, entonces esto debería pesar, ponderarlo por un 80% y esto como un 20%. Entonces de aquí sale la fórmula del WACC. Simplemente veo el peso, lo voy a tener acá, por ejemplo, el peso de la deuda y esto va a ser el peso del equity. Entonces con esto ya tengo el WACC. El WACC simplemente va a ser el peso del equity multiplicado por el costo del equity más el peso de la deuda multiplicado por el costo de la deuda. Ahora, esto está sujeto a impuestos. En realidad, esto debería ser multiplicado también por 1 menos t. Y listo. Con esta fórmula yo puedo calcular el WACC. ¿Ok? Rodrigo, ¿para qué calculas el WACC? Porque esa es la tasa a la cual yo voy a descontar mis siguientes flujos. Y con esta tasa que yo voy a descontar mis siguientes flujos, voy a calcular cuánto debería valer hoy día. ¿Es mayor o es menor que estos $5,000 para ver si es que voy a invertir o no voy a invertir en el proyecto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo yo los pesos? Ajá, acá me dicen que el debt to equity, es decir, el ratio de pasivos entre patrimonio es de 50%. Si es que esto es como 1, el patrimonio debería ser como 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es el 50% de esto, ¿sí? Entonces, pero si todo esto es como un 100%, en realidad lo que debería valer esto es el peso que tienen los pasivos del total de pasivos más patrimonio, debería ser como un 33.33%, ¿no? Y el peso que tiene el patrimonio debería ser el doble, como un 66.66%. ¿Por qué? Porque todo esto, pasivos o patrimonio, debe sumarme el 100%. ¿Sí? Entonces, como el debt to equity es 50%, esto es la mitad de esto, entonces, y todo suma 100%, en realidad esto, el peso que deberían tener los pasivos es de 33.33% y el patrimonio de 66.66%. Entonces, una vez que ya tengo los pesos, voy a ver cuáles son los costos de la deuda y el costo del equity o costo de capital. Acá me dicen que el costo del equity o el costo de capital es de 15%. Esto es 15%. 15%. Y el costo de la deuda es de 9%. Con esto, yo ya puedo sacar esto que está acá, ¿no? Y además me dicen que la tasa de impuestos es de 33%. Entonces, multiplico. ¿Qué voy a multiplicar? El peso del capital o el peso del equity multiplicado por el costo de emitir capital, 15%, más el peso de la deuda multiplicado por el costo de emitir deuda, multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos, que es 33%. Entonces, el costo, el costo de capital promedio ponderado va a ser de 12%. Hasta aquí, chicos, ¿para todos ha quedado claro? Para todos claro, ¿cierto? Perfecto, Fabricio, gracias. Entonces, una vez que ya tengo el WACC, la tasa a la cual voy a descontar todos mis flujos, ahora voy a ver, ¿no? Como estoy considerando un proyecto de $5,000 invertirlos hoy y estos me van a generar $1,000 durante los siguientes 8 años, vamos a ver, vamos a calcular para cada uno de los años, ¿ya? Supongo que este es hoy. Esto va a ser el año 1, el año 2 y así sucesivamente hasta el año 8. Entonces, lo que yo voy a tener acá van a ser todos mis flujos, ¿no? ¿Cuánto voy a recibir? $1,000 por los siguientes 8 años. $1,000 acá, $1,000 hasta este año. Entonces, y hoy día he invertido ¿cuánto? 5,000. Lo pongo como negativo porque la inversión es una salida de dinero de tu bolsillo. Entonces lo pongo con signo negativo. Entonces vamos a traer todos estos flujos a valor presente. ¿Cómo lo traigo a valor presente? ¿Recuerdan la clase pasada, cuando vimos los ejercicios de valor de dinero en el tiempo? Es de la siguiente manera, ¿no? Esto entre 1 más la tasa. ¿Cuál va a ser la tasa? 12%.
elevado, perdón, los 1000, ¿sí? 1000 entre uno más la tasa elevado a la periodicidad, en este caso que es 1. Vamos a fijar esto y copiamos la misma fórmula para todos, ¿sí? Es decir, cada uno de estos 1000 soles los estoy descontando justamente elevado a la respectiva cantidad de años, ¿no? Que en este caso al último es de 8 años. Ah, sí, por supuesto, Matías. Sucede que aquí me dicen que el debt to equity ratio es de 50%, ¿no? Si el debt to equity ratio, es decir, el ratio W, el peso de la deuda entre el equity, es de 50%. Pero si ambos suman el peso de la deuda más el peso del equity, es de 100%, ¿cierto? Entonces, yo de acá puedo sacar mi conclusión que el peso del equity, o sea, despejando estas dos variables con dos incógnitas, descubro de que el peso de la deuda es de 33.33% y el peso del equity es de 66.6%, ¿no? En función a lo que está acá, ¿sí? Porque esto lo que me está diciendo es que el peso del equity es el doble de lo que vale el peso de la deuda, ¿no? Y como todo es como un 100%, entonces cada uno debería valer 33% y el otro es el doble, que es 66.66% para que sumen 100, ¿sí? Bien, entonces, una vez que ya he proyectado todos los flujos y los traigo a valor presente, vamos a calcular justamente el BAM. El BAM va a ser la suma de todos estos flujos descontados menos los $5.000 invertidos al día de hoy. Y esto me sale menos 33.8. ¿Qué me quiere decir esto, chicos? Esto me quiere decir que si yo invierto $5.000 hoy, en realidad estoy perdiendo, con todo lo que voy a recibir, estoy perdiendo $33. Por lo cual, como el BAN es negativo, lo que yo debería hacer es rechazar el producto, ¿sí? Entonces, la respuesta que deberíamos marcar acá es el Net Present Value o BAN, valor actual neto, menos 33 menos 23, menos $33, y debería de rechazar. La alternativa correcta es la A. ¿Se entendió con todos, chicos? Perfecto. Ahora, Rodrigo, ¿y yo cómo puedo calcular la TIR acá? La TIR, chicos, es la tasa la cual tú vas a descontar a la cual el BAN es cero, ¿sí? Rodrigo, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, vamos a buscar objetivo y puedo generar, vamos a definir la celda. ¿Cuál celda? ¿Esto con qué? El BAN con el valor de cero y cambiando qué celda, el 12%, ¿no? Sale que no tiene ningún valor, pero acá veo el valor. Vamos a cambiar esa tasa, supongamos un 5%. Logran ver la pestañita desplegable, ¿cierto? Del buscar objetivo. Listo. Aquí me sale, justamente con buscar objetivo,
Y ahora sí, me sale con el buscar objetivo que la TIR, la tasa interna del retorno, es de 11,8%, ¿no? Es decir, esta tasa es la que hace que el BAN sea cero, el 11,8%. Esta es la tasa interna de retorno. Pero Rodrigo, tú me dijiste que como la TIR es menor que, ¿recuerdan cuánto era el WACC que habíamos calculado? 12%, ¿cierto? Si el ATIR es menor, la tasa interna de retorno es menor que el WACC o menor que el COC o menor que el costo de oportunidad, entonces se debería rechazar el proyecto, ¿no? Entonces, vamos a ver acá las dos clásicas métricas de toma de decisiones en la evaluación de proyectos. Habíamos calculado que el BAN es de menos 33. Entonces, se debería de rechazar el proyecto, ¿no? Y hemos calculado que el TIR es de 11,8%, menor que el WACC. Entonces, ¿qué debería de hacer? Menor que el 12% del WACC, ¿ya? Debería de rechazar también el proyecto. Ahora, gran consulta. ¿Qué sucede si es que en algún caso me sale de que la TIR es mayor que el WACC, o la TIR es mayor que el COC, o la TIR es mayor que el costo de oportunidad, pero el BAN es negativo? ¿Qué debería de hacer? ¿Debería aceptar o debería de rechazar el proyecto? ¿Quién me responde, chicos? Claro, lo que me refiero es qué pasa si es que la TIR me dice que debería de aceptar el proyecto y el BAN me dice que debería de rechazar el proyecto. ¿A quién le hago caso? ¿Al BAN o al TIR? Correcto, Matías. ¿Sí? Usualmente el BAN es el que tiene mucha más prioridad sobre el TIR. Muy bien. Entonces, ¿es válido utilizar ambas métricas? Sí. No obstante, si es que ocurre alguna discrepancia entre estas, el BAN es el que tiene el mayor poder de decisión. ¿Ok? Bien. Regresemos entonces, chicos, a los ejercicios. Para todos ha quedado claro este ejercicio, ¿cierto? Bien. Ahora, he resaltado algunos, esta es una guía de 40 ejercicios, en realidad se las voy a pasar para que ustedes practiquen. No obstante, hay otros ejercicios que ya involucran temas de la próxima semana, ¿sí? Así que eso, bueno, lo vamos a resolver en su momento. Pero por ahora, centrémonos en las que están resaltados. Ah, bueno, esta también, por ejemplo, la podemos hacer. El famoso project sequencing, o mejor dicho, secuencia de proyectos. ¿Sí? ¿A qué se refiere con la secuencia de proyectos? No dice acá. La secuencia de proyectos es mejor descrita como priorizar fondos que mejoren el valor máximo de los accionistas, dadas las limitaciones de capital. Esta es una premisa verdadera, ¿sí? Pero este es cuando tienes proyectos mutuamente excluyentes, ¿no? Entonces, y tienes un capital dado. Entonces, tienes que maximizar el valor, el que te va a dar más ingresos justamente entre todos estos proyectos, ¿sí? Pero esto no es la secuencia de proyectos. La secuencia de proyectos, ¿qué nos dice la alternativa B? Acordar o ordenar proyectos en orden de tal manera que los flujos de caja de los primeros proyectos fondeen los proyectos siguientes. Esto no es la secuencia de proyectos. La secuencia de proyectos es una inversión en un proyecto hoy día crea la oportunidad de invertir en otros proyectos en el futuro. Esto es correcto. ¿Sí? Estos famosos proyectos en cadena, que uno evidentemente genera o crea una oportunidad para que se pueda invertir en otro proyecto y así sucesivamente. ¿Sí? Ese es el project sequence. Entonces, marcamos acá la alternativa C.
Para todos ha quedado claro, ¿cierto? Bien. Ahora, ejercicios como la 3, chicos, en realidad ya son mucho más específicos en temas de cálculo del cost of equity, de cálculo del cost of debt, bajo distintos otros métodos, ¿no? Por ejemplo, acá para calcular el cost of debt estamos utilizando un bond yield plus método, ¿no? Y así, existen varios otros métodos, pero esto ya es, esto escapa un poco de lo que nos exige lo que nos exige el syllabus, ¿sí? Así que vamos nuevamente a ver con este ejercicio 7 acerca de Van y de Tier. A ver, les doy un minuto, chicos, para que me digan la respuesta del ejercicio 7. Bien, chicos, ¿qué marcaron en el ejercicio 7? ¿Lo intentaron? La B, ok. ¿Qué es lo que nos dice acá? ¿Cuál de las siguientes premisas es más apropiado para dos proyectos independientes con flujos de caja convencionales? Flujos de caja convencionales son los clásicos flujos de caja que hemos visto, esos flujos de $1,000 cada año durante los siguientes 8 años, ¿sí? Así como hay flujos de caja convencionales, o mejor dicho, patrones uniformes, hay otros donde no lo son. Es decir, que en algunos años puedes de repente recibir $1,000, en otros de repente no recibes dinero, o en otros puede de repente ver flujos negativos, es decir, que necesitas invertir plata en el proyecto, y después nuevamente otros niveles, y después, bueno, ves otros $1,000 que entran en dinero los siguientes años, y así. Es decir, patrones que no van a ser uniformes, no van a ser convencionales. Usualmente cuando ocurren este tipo de cosas es que se encuentran con un problema de múltiples tiers, ¿sí? Cuando son flujos de cajas no convencionales. Pero en este caso, como me dicen que los dos proyectos independientes tienen flujos de cajas convencionales, los analistas no van a encontrar un problema de múltiples tiers, porque esto solamente se va a dar cuando hay patrones no convencionales, ¿sí? Entonces, aquí la respuesta es directa y es la A. La alternativa B nos dice, el proyecto con el mayor tier va a tener el mayor ban. Esto, chicos, no necesariamente es cierto, porque recuerden que el ban es en términos de plata, de efectivo, de cuánto más voy a ganar, ¿no? Y en cambio, en términos de TIR es en rentabilidad. Pero ¿qué pasa si es que tú inviertes en un proyecto solo $1,000 y tiene una TIR de 40% y el COC de 10%? Es decir, que es altamente rentable, pero es invertido solo $1,000. Pero en otro proyecto que tienes una TIR que es ligeramente mayor que el COC, supongamos que el COC está en 10 y el TIR de este nuevo proyecto está en 11-12%, si has invertido $1,000,000, ese 2% de diferencia que estás ganando de los 2 millones, evidentemente va a ser mucho mayor que el 40% del monto que invertiste de $1,000, ¿no? Entonces,
no necesariamente mayor TIR se traduce en un mayor BAN, ¿sí? Para que sea un mayor BAN, para que tiene que ver bastante el capital a invertir inicial, ¿sí? Entonces, esta alternativa no es correcta, ni mucho menos tiene que ver con dos proyectos con flujos de caja convencionales. Allá. Una firma que raciona las capitales de inversión, quiere decir de que hace su selección de capital, va a escoger uno con el mayor net present value. Esto es correcto, ¿sí? No obstante, aquí me están hablando, o sea, si bien esto es correcto, aquí lo que me está pidiendo el ejercicio es cuál de estos es el más apropiado, ¿sí? Para proyectos, para dos proyectos independientes con flujos de caja convencionales. Aquí no me está diciendo de que uno tenga un mayor ban que el otro. Aquí no me está diciendo cuál de los dos debería escoger dependiendo de un límite de capital, ¿sí? Entonces, el que es más apropiado a esta premisa es justamente la alternativa A, porque justamente para dos proyectos que tienen flujos de caja convencionales no van a existir ningún problema de múltiples tiers. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, eso por la parte teórica. Vamos de repente a un ejercicio más. Ajá. Vamos a este ejercicio, el ejercicio 13, chicos. Ya hemos resuelto uno similar. Vamos a ver cómo calculamos el WACC en esta estructura de capital. ¿Cuál sería el WACC? Ya hemos visto cómo calculamos el WACC, pero de repente ustedes me dirán, Rodrigo, tú me has enseñado a calcular el WACC solamente cuando se emiten bonos y cuando se emiten acciones, pero no me has dicho que existen tipos de acciones preferentes, acciones comunes, etcétera. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, mi peso del common equity multiplicado por el costo del equity. Mi peso del preferred stock multiplicado por el costo de emitir preferred stock. El peso de emitir bonos multiplicado por el costo de la deuda, que es el 7,5%, ajustado por impuestos, por 1 menos 40%. Si se dan cuenta, estas tres estructuras de capital, lo que me hace, me suma un total de 100%, ¿no? Entonces, lo que debería hacer es calcular la suma producto, bueno, y en el último ajustarlo por el impuesto. Y ya tengo el WACC, ¿sí? Con este WACC yo debería descontar todos mis flujos futuros para esta empresa para saber cuánto valdría el día de hoy. Pero el ejercicio solo se limita a preguntarme el costo de capital de esta empresa. ¿Quién me dice la respuesta, chicos? ¿Alguien lo intentó, chicos? ¿Alguien hizo la suma producto? ¿Nadie? Bien, lo intentamos, chicos, ¿sí? Vamos al Excel a resolver este ejercicio.
bastante sencillo, ya hemos resuelto otro similar, así que tenemos lo siguiente. Nos dicen acá que los bonos, o mejor dicho, los pasivos y el patrimonio, ¿sí? Ahora, dentro del patrimonio tenemos dos cosas, que es las acciones comunes y las acciones preferentes, ¿sí? Pero vamos primero a colocar los datos. Tenemos 40% emitidos en bonos, ¿sí? El 40% de la empresa, el 40% ha sido por emisión de bonos. Y el costo de emitir esos bonos ha sido de 7.5%, ¿sí? La yield to maturity. Y tiene 5% en acciones preferentes a un costo de 11%. Tiene el 55% por haber emitido acciones comunes a un costo de un 15%. Y cuando yo quiero calcular el WACC, lo que debería hacer es multiplicar el peso de la deuda multiplicado por el costo de la deuda, el K sub D, todo esto multiplicado por uno menos la tasa de impuesto, más el peso del equity, en este caso va a ser preferred equity, ¿sí? O preferred stocks, poco PS, ¿ya? Que son las acciones preferentes, multiplicado por el costo de haber emitido acciones preferentes, más el peso del common equity, vamos a ponerle E nada más, multiplicado por el costo de emitir equity, ¿sí? Entonces, reemplazamos nada más el peso de la deuda multiplicado por el costo de la deuda multiplicado por uno menos el impuesto. El impuesto acá me dicen que es 40%. Más el peso de los preferred stocks, de las acciones preferentes, multiplicado por el costo de emitir las acciones preferentes, más el peso del equity, multiplicado por el costo del equity. Esto me da un total de 10.6%. ¿Sí? La alternativa correcta sería, chicos, la letra A. ¿Para todos ha quedado claro, chicos? Perfecto. Bien. Entonces, listo. Vamos a ver el ejercicio. Bueno, esto es más teoría, vamos con una más. Ajá. Vamos al ejercicio 23. Esta es más directa, ¿sí? Ya, vamos a hacer el 23 y el 24, chicos. A ver, les doy un minuto para que lean el ejercicio, chicos. Bien, chicos. Aquí es, por más que parezca un ejercicio operativo, en realidad es más teórico, porque nos están preguntando de los tres siguientes proyectos, proyecto Blackjack, otro Roulette y otro Keno, nos dicen cuál de estas tienen múltiples tiers. Y nos dicen además que el costo de capital para todos los proyectos es de 9.75%, ¿no? Entonces, aquí, al ojo nada más, yo puedo ver de que cuando yo calcule el TIR de este proyecto, definitivamente va a ser un número positivo. Para este también, pero para el proyecto de Blackjack, chicos,
yo puedo ver de que en alguno de los flujos va a ser negativo, es decir, que vas a desembolsar dinero en el tercer año, ¿no? Entonces, al momento que tú traigas a valor presente y por ser negativo, esto desde ya te va a generar un problema de múltiples tiers, porque la tier no puede ser negativa, ¿ok? Entonces, este es un problema de múltiples tiers. Cuando tengamos de repente inflows y outflows también dentro de una serie de tiempos. Entonces, la respuesta correcta aquí directamente es la alternativa C. Solamente el proyecto de Blackjack es el que tiene un problema de múltiples tiers. Vamos al ejercicio 24, chicos. ¿Qué nos dice acá? Apple Industrias, una firma con fondos ilimitados, está evaluando 5 proyectos. El proyecto A, el proyecto B, que son independientes, y los proyectos C, D y E, que son mutuamente excluyentes. El proyecto se muestra a continuación con una tasa interna de retorno y Net Present Value o BAN, que se encuentran aquí, y asume que la tasa de descuento aplicable es de 10%. Deberíamos de rankear los proyectos de esta empresa. ¿Cómo debería ser? A ver, les doy un minuto para que intenten este ejercicio y si no, lo hacemos juntos, chicos. Bien, chicos, ¿lo hicieron? Está sumamente sencillo porque no tenemos que operar nada. Solamente en función a los criterios que ya hemos visto del BAN y del TIR, deberíamos ser capaces, del momento de ver esta tabla resumen, poder tomar las decisiones de qué proyectos deberíamos de priorizar. ¿Nadie? Bien, a ver. Si me dicen que la firma tiene fondos ilimitados, es decir, que yo puedo hacer todos los proyectos, ¿sí? Ah, Rodrigo, entonces puedo materializar los 5 proyectos porque todos tienen BAN positivo y todas tienen tasas de retorno atractivas, ¿no? Sí, podría ser todos, pero aquí hay un estatus bastante importante. Es que los proyectos C, D y E es mutuamente excluyente. ¿Qué me quiere decir eso? Me quiere decir que si se realiza uno, ya no se realiza el otro. Y si se realiza el otro, ya no se realiza ninguno de los otros dos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo tengo que estar en la capacidad en donde yo pueda saber seleccionar, que yo pueda seleccionar entre estos 3 proyectos, cuál es el que yo debería escoger. Lo digo, entonces los otros dos de todas maneras los puedes hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque esos son independientes. Es decir, que al materializar o ejecutar uno, no va a implicar ni afectar en nada a otro. Entonces, puedo realizar estos 2 proyectos tranquilamente, el proyecto A y B. Pero ahora, entre estos 3 yo tengo que decidir solamente uno. Y el que yo debería escoger, ¿cuál es, chicos? ¿El proyecto C, el proyecto D o el proyecto E? Rodrigo, yo veo que en el proyecto D, la tasa interna de retorno es el mayor de todos, es de 15%.
pero el BAN es de $14.000. Y en el proyecto C, yo veo que es la tasa interna de retorno, el TIR más bajo de todos, pero es el BAN más elevado de todos. Ustedes mismos me habían dicho que debería priorizar el BAN sobre el TIR, ¿cierto? Entonces, el proyecto que yo debería priorizar es el proyecto C. ¿Por qué? Porque el BAN es el mayor con respecto a los otros dos. Entonces, si yo debería escoger solamente uno entre estos tres, debería ser el proyecto C. Entonces, ¿cuáles van a ser los proyectos que va a realizar esta empresa, esta firma? El proyecto A, el proyecto B y el proyecto C. La alternativa correcta es la B. ¿Se entendió, chicos? Hasta aquí. ¿Hay alguna consulta, duda que tengan en lo que respecta a esto? Bien, chicos. Bien, entonces, si no hay más consultas, creo que ya hemos respondido bastantes preguntas en lo que respecta a la gestión y evaluación de proyectos. Nos estamos viendo la próxima semana. No estoy seguro si es a las 9 o a las 7 de la noche. Ahí ya nos estará confirmando la institución. Pero sí les pediría de que revisen estos ejercicios que les estoy mandando, porque creo que complementan bastante bien su formación académica en este tema en específico. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias a todos por su tiempo.